Muy buenos días, queridos amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa online favorito, Yo Consumidor, el verdadero programa de defensa del consumidor del Perú. Les habla Crisólogo Cáceres, quien en los próximos minutos compartirá con ustedes información valiosa que les permitirá tomar mejores decisiones como consumidores. En la primera parte del programa nos acompañará Carlos Villegas, él es presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Y él nos contará todo lo que debemos saber cuando somos víctimas de una contingencia de este tipo de la que nadie está libre. En la segunda parte nos acompañará la nutricionista Lorena Saavedra y con ella conversaremos acerca de una serie de medidas creativas que se están implementando en diversos países y que pueden implementarse en el Perú para tratar de enfrentar esta crisis de sobrepeso y obesidad que estamos padeciendo y que va increciendo a pesar de que hay buenas noticias al final del túnel. Vamos a hacer una brevísima pausa y venimos con todo. Amiguitos, continuamos con el programa. Tal como lo había anunciado, nos acompaña el señor Carlos Villegas, él es presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, AVIATRAN. Es una persona por la cual yo tengo un aprecio muy profundo por la labor desinteresada y humanitaria que desde hace varios años viene realizando. Carlos Villegas, un gusto tenerte en Yo Consumidor. Gracias, señor Crisólogo, por la amistad y por todo lo que usted hace también en favor del consumidor. Estoy acá dispuesto a las preguntas que usted requiera. Empecemos por lo básico. La asociación que tú lideras, exactamente cuál es su función y desde hace cuánto tiempo opera. Bueno, nosotros tenemos 19 años. Esto usted sabe que se inició cuando lo atropellaron a mi menor hijo. Así es. La labor real que hacemos es la labor social y médica. La labor médica es que paramos en todos los hospitales a nivel nacional para que a los pacientes accidentados se les atienda bien con todas las coberturas que tiene el SOAT o el AFOCAT. Y además la labor social es que cuando no tienen los suficientes medicamentos o no tienen las suficientes situaciones económicas, tratamos de buscarlo para ayudarlos económicamente a los pacientes. Y el 90% que atendemos es familias de bajos recursos económicos. ¿Crees que en los últimos años, porque venimos hablando hace como 14 años de estos temas, ¿crees que se han incrementado los accidentes de tránsito? Sutran se creó para reducir accidentes de tránsito, el ATU también. Lamentablemente no se reducen, aumentan cada día más, el número de muertos aumentan. Hoy en día superamos los 4.000 fallecidos anuales y quedan más de 35.000 personas con discapacidad por accidente de tránsito. Y Aviatran no solamente está atendiendo hoy en día víctimas de accidentes de tránsito, sino también ya nos hemos ido a la parte social médica, de que estamos atendiendo pacientes de diferentes tipos de enfermedades que necesitan nuestra ayuda. ¿Cuál es la mayor causa de accidentes de tránsito? Hoy en día se está viendo en carreteras la somnolencia, que está considerado dentro de la imprudencia del conductor. Lamentablemente el zigzagueo que hacen en carreteras, según las pruebas que hace la policía, la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito, es una causa de accidentes, la somnolencia. El exceso de velocidad, usted sabe que por el estado etílico hemos combatido, hemos luchado casi como 9 años desde que se creó esta asociación, porque a mi hijo me lo atropelló un médico ebrio. Hoy en día lo piensan 100 veces para manejar en estado etílico. Claro, pero eso es en carreteras. ¿Y en vías urbanas, en ciudad? En vías urbanas también se han incrementado los accidentes y la mayor causa es exceso de velocidad y la imprudencia temeraria del conductor y del peatón. Ese es otro tema. El peatón muchas veces es responsable porque actúa con imprudencia, pero no hay una educación vial suficiente, necesaria, para que el peatón sepa que vale la pena, pues, subir el puente peatonal para cruzar, pero hay gente que no lo hace, ¿no? Es increíble. Eso es parte del Estado. El Estado es el primer responsable en eso, porque nosotros hemos luchado en el Congreso de la República cerca de 8 años para que se dé la educación vial. Entonces, el Perú no tiene cultura vial. No. Entonces, hemos luchado en el Congreso de la República, salió la ley de educación vial, pero el Estado dice, no hay presupuesto para eso. Pero si poner una currículum dentro de educación cívica o otro curso, eso no es costoso, sino que acá lo ven todo
dinero, corrupción y todo ello, ¿no? ¿Qué es lo que debe saber una persona que es víctima de un accidente de tránsito? ¿Cuál es el ABC que le recomendarías tú a cualquier ciudadano? Cuando se sucede un accidente de tránsito, una vez que lo hayan trasladado a una clínica o a un hospital, tienen que llamarnos a nosotros, de inmediato comunicarse con nosotros para asesorarlo gratuitamente. Estamos en una línea que es la 968-268-486, las 24 horas del día, a nivel nacional. ¿Esa línea puede aparecer en pantalla? A nivel nacional. ¿Puedes repetirla? 968-268-486, o también escribir al correo de aviactran@hotmail.com. Entonces nosotros las 24 horas del día... Entonces le contestas a la persona que te llama. ¿Qué es lo primero que le dices? Si la persona está en una clínica, sí, lo primero que le decimos es de que sus familiares tienen, si el señor está consciente o un familiar es el que nos ha llamado, tienen que a la clínica decirle el presupuesto, cuánto va a costar la atención médica ahí. Correcto. Porque el SOAT solamente cubre 26.750. Nada más. Y eso si es una fractura, pueden volar en un par de... Si es fractura de fémur, tibia y peroné, eso supera los 80.000 a 100.000 soles. Okay. Entonces no el le va SOAT a cubrir. Vuela. Entonces antes que vuele, nosotros lo que hacemos con los familiares, piden su alta voluntaria y lo trasladamos a un hospital nacional, ya, porque si hacen referencia se va a demorar. Ese es un campo burocrático que evitamos. Y nosotros, como tenemos contacto con todos los hospitales, lo trasladamos de inmediato. Okay. Ahora, acá hay que ver también, si el paciente es asegurado en eSalud, también tiene el derecho de irse a eSalud sin pagar un sol. ¿Por qué? Porque si se le acaba el SOAT en el Revaliate, en el Almenar o en cualquier hospital de salud, hay una resolución directoral que es la 027 del año 2005, donde dice, cualquier asegurado que tenga un accidente de tránsito, tenga o no tenga SOAT, el Seguro Social le cubre al 100%. No necesitan firmar un pagaré. Eso es muy importante, ¿no? Lo que está diciendo nuestro invitado Carlos Villegas es muy, muy importante, reitero, porque se supone que todo conductor tiene que contar con ese seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT, pero hay muchos conductores que realmente no lo tienen. Y hay otros casos en que el conductor lo tiene, pero si vas a una clínica, entonces esa plata, esos 26.000 soles van a volar. Muchos casos también he escuchado, creo que en alguna ocasión tú me lo contabas, de que cuando va una ambulancia a recoger a un herido de un accidente de tránsito, tienes un hospital a una cuadra, pero prefieren llevarlo a la clínica que está a 10 cuadras, ¿no es cierto? Entonces, ahí también la persona, si está consciente o el acompañante está lúcido y sabe esto, es preferible conducir a la víctima a un hospital. Sí, hoy en día, la verdad que tenemos un buen trabajo muy de cerca con el SAMU. De acá felicito a la doctora María Quirós, una gran amiga, que ella sí nos apoya con los pacientes accidentados y los traslada donde deben de atenderlos. Muchas veces sucede esto que en los hospitales les dicen cuando llaman por teléfono los bomberos o el SAMU, no hay, estamos full. Pues, es una cosa increíble. Entonces no hay emergencia, entonces no existe la emergencia entonces en esos hospitales. Entonces por eso ellos acuden a otras clínicas. Pero para eso nosotros le decimos, si usted llegó a una clínica y no va a tener los recursos para poder solventar la diferencia del SOAT, mejor es trasladarlo a un hospital y nosotros ya le buscamos la cama, le buscamos las atenciones y todo. Eso es lo que hacemos 19 años. Estamos metidos en eso, señor Crisólogo. Ya, entonces ya lo tienen claro. O sea, estas son cosas fundamentales que tienen que saber. Ahora, a los conductores de vehículos también decirles que tienen que tener su SOAT. O sea, es absolutamente inaceptable que hayan conductores que no tienen el SOAT. Es increíble. ¿Pasa mucho eso o es poco frecuente? Cuando pasa eso, lo primero que hacemos es, yo le tengo que activar el SIS, y si es asegurado, tengo que llevármelo a un hospital de salud y hacerlo atender obligatoriamente por nosotros con eSalud como asegurado, que es lo que le faculta la ley para nosotros, ¿no? Entonces nosotros cada vez que vamos a un hospital, no sé cómo, señor Crisólogo, creo que en estos 19 años nos hemos ganado un respeto. No, tú te has ganado el cielo. Cuando yo llego a un hospital y no vengo con este chalequito, ya dice Defensoría de Víctimas, se asustan todos, pero yo no soy el cuco, sino que yo hago prevalecer los derechos de las víctimas, no solamente de accidentes de tránsito, sino hay personas, chicas que por ejemplo que se me acercan, me dicen, mi papá está con cáncer, pero no le están dando el medicamento. Llamo al Ministerio de Salud, me apoyan, entonces hablamos con FISAL,
y vamos al INEN, y en el INEN los hacemos atender, pero ya son pacientes por cáncer, Claro, son ya es pacientes otro de tema. diferentes Pero, otros tipos, por ¿no? ejemplo, hablando de lo que estamos mencionando en este instante, recordarles a todos los conductores o propietarios de vehículos, porque muchas veces uno se olvida de renovar el SOAT. Uno se olvida, no porque sea un tramposo, no tiene SOAT necesariamente, sino porque te olvidaste, pues. Las presiones de la vida diaria hacen que uno esté pensando en otras cosas, en ganarse el sustento y se olvida. Por eso es importante que usted anote en su agenda, en el almanaque, en algún lugar en el cual usted no se vaya a olvidar la fecha de vencimiento del SOAT. Porque si no tiene SOAT, eso constituye una circunstancia agravante en caso de un accidente de tránsito. O sea, de por sí, el provocar un accidente de tránsito ya le va a acarrear una serie de responsabilidades penales. Pero si además no tiene SOAT, Es peor. es peor. Entonces, por su propia seguridad, amigo conductor que nos escucha, usted tiene que ser sumamente respetuoso de su obligación de tener SOAT. Ahora, el tema de las atenciones también es importante. ¿Se le puede negar y exigir requisitos a una víctima de un accidente? Es decir, se ha escuchado mucho y seguramente que ha visto videos de bomberos hace un par de años, de bomberos que trasladaban a una víctima de un accidente de tránsito y una vez que la habían trasladado, llegaban al mostrador del establecimiento de salud y le decían, DNI, carnet de aseguranza, tienen seguro privado, y no la atendían. Entonces los bomberos tenían que llevárselo a otro nosocomio. Esto es interesante, pasa también. Sí, eso es lo que pasa, que en realidad en nuestro país, como yo vuelvo a repetir miles de veces, no hay ley de emergencia. No existe la ley de emergencia. Si en este país uno llega Pero a no un se le hospital... puede negar, según la Ley General de Salud, no se le puede negar a No un existe, paciente de la no atención. existe. O sea, tú dices que en la práctica eso no se cumple. No. Puedes tener la Ley General de Salud. Hemos humanizado a muchos conductores de los nosocomios que se sensibilizan, Ya. pero no son todos. Entonces, en provincias es peor. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, a veces también cuando llegan los bomberos o llega SAMU y lo llevan con la camilla, no hay cama en los hospitales. Los hospitales no tienen camilla. Entonces, ¿qué hacen? Se queda la ambulancia 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta conseguir camilla. Entonces, esa ambulancia tiene que estar recorriendo en todo sitio para emergencias. No puede ser posible que la camilla de la ambulancia esté ahí metida en un hospital. Entonces, eso es falta de infraestructura en los hospitales. No sé qué está pasando en los hospitales y eso un nuevo gobierno tiene que cambiar esta situación entonces, en salud. ya para ir centrando ya todo lo que hemos conversado. Entonces, el tema de los accidentes de tránsito y las víctimas, sobre todo, porque de eso es de lo que estamos hablando el día de hoy, puede ser visto desde dos perspectivas. Perspectiva 1, la de la víctima, perspectiva 2, la del conductor. Desde la perspectiva de la víctima, la recomendación es, en primer lugar, trata de manejarte con inteligencia cuando estés en la vía pública, ¿correcto? Exacto. No hagas locuras, no cruces de manera temeraria las avenidas, no manejes tu bicicleta de repente entre los carros, ¿correcto? O sea, es la primera recomendación que se me ocurre. Hay una chica que se ve ayer que hubo un accidente. La chica estaba con el celular acá y los dos auriculares. Dios, eso lo veo todo el estaba tiempo. cruzando la pista y dos carros lo atropellaron. Uno de los carros lo atropelló. ¿De quién es la responsabilidad? Claro. No, dice que estaba pasando por la luz peatonal, por el Crucero peatonal. Pero el crucero peatonal, mientras que esté la luz verde para el vehículo, es libre para el vehículo, claro. Pero el peatón tiene que pararse. Entonces, todo esto viene, señor crisólogo, por educación vial. Tiene que haber educación vial. Si no hay educación vial, no vamos a cambiar la situación, no vamos a reducir accidentes de tránsito ni nada. Ahora, recordemos también que las vías de nuestra ciudad no están diseñadas, no están concebidas, por ejemplo, para los ciclistas o los conductores de scooters. A diferencia de otras ciudades en las cuales hay planificación y tú tienes que hay una distribución de carriles, en el Perú no se adapta, o sea, se corta un carril donde normalmente circulaban los vehículos y se adapta para que sea una ciclovía. Pero eso no es lo adecuado y eso hace que sea peligroso. Entonces, la primera recomendación al peatón es que sea cuidadoso al cruzar las vías. Y segundo, que si ya es víctima del accidente de tránsito, sepa que el SOAT solo tiene una cobertura muy limitada de 26.000 soles y que si se va a una clínica, eso vuela, pero así. Entonces, desde la perspectiva del conductor, nos vamos a ver al conductor, la recomendación es siempre tener un SOAT. Sí, aparte de eso, las empresas de transporte urbano, interprovincial y de carga tienen otra póliza.
que se llama el RCTU. Es póliza contra terceros, pero no cubre a los pasajeros. A los pasajeros cubre la póliza contra todo riesgo. Entonces, ojalá que el accidente que hubo con la empresa Llamosas allá en Atico, ojalá que tenga la póliza amplia para que cubra a estas víctimas, que lamentablemente son 37 hasta el momento de fallecidos, y tengo más de 24 heridos que están distribuidos en varios hospitales en Arequipa, y ojalá que no suban más las muertes. Bueno, no podemos pensar que casi 5.000 muertes al año sea algo normal, es absolutamente anormal. Lo que pasa es que en el Perú nos hemos acostumbrado a vivir en estas situaciones extremas. Le agradecemos muchísimo a Carlos Villegas, presidente de Aviactran, la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, y lo felicitamos por esta cruzada que realiza en solitario desde hace tanto tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Y con ustedes, mis queridos canchanchanes, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Seguimos en Yo Consumidor, mis queridos amiguitos y amiguitas, y tal como lo había anunciado, nos acompaña la nutricionista Lorena Saavedra. Con ella vamos a conversar, ahí están, aplausos para Lorena, vamos a conversar acerca del incremento de la obesidad infantil, el sobrepeso y demás, y cómo en otros países se están adoptando medidas para hacer que los productos que ocasionan este tipo de situaciones tengan mayores obstáculos a fin de que no todos puedan acceder a ellos. Lorena, un gusto tenerte en Yo Consumidor. Muy agradecida por la invitación también. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos un país en el cual los octógonos ya están presentes, tenemos un país en el cual, mal que bien, las personas están siendo cada vez más conscientes acerca de qué es lo conveniente para su salud y qué es lo inconveniente. Pero los problemas persisten. ¿Qué está ocurriendo desde tu perspectiva? Así es. Bueno, el problema de la obesidad y otras enfermedades crónicas son problemas multifactoriales, y eso está bastante bien reconocido ya por muchos años atrás, ¿no? Okay. Entonces, el abordaje que se le ha buscado dar desde el lado, digamos, de las políticas alimentarias es realmente una parte, ¿no? Y también dentro de las políticas que se han buscado desarrollar, como los octógonos, estas advertencias publicitarias que están en los productos, pero también están en la publicidad, no son suficientes, ¿no? Y es un error reconocer que con una única ley o con una única iniciativa se va a poder solucionar este inconveniente, este problema. Correcto, entonces no basta. Lo que corresponde es que la educación nutricional o también otras medidas que pueden ir a la par. Así es, son diversas medidas, ¿no? Tampoco es el argumento de solo la educación nutricional va a salvar al país, ¿no? Sino que necesitamos diversas aristas, ¿no? Desde el lado de las políticas a nivel macro debemos intervenir, sí, por ejemplo, con las advertencias publicitarias, pero los impuestos que antes habíamos conversado también es un tema importante. De eso vamos a hablar en unos instantes. Lo hace Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero también está la parte de educación alimentaria. Está también una parte muy importante y es la oferta alimentaria. No solo es restringir, sino también comenzar a ofrecer una diversidad de productos que sean propios, bien aceptados para la población y asequibles. En el Perú es limitada esa oferta. Es limitada la oferta, a pesar que tenemos una serie de recursos naturales, pero debemos de buscar justamente promoverlo. Y eso no es responsabilidad de un único sector, ¿no? Es responsabilidad de múltiples sectores. Ok, hablemos de los impuestos. En otros países, cuéntanos a todos nosotros, en otros países están poniendo impuestos a determinados productos porque son causantes de todos estos problemas de salud que estamos comentando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia, México? Cuéntanos. Sí, bueno, empezamos hablando de que son los alimentos, sobre todo los procesados y ultraprocesados, aquellos que tienen una alta cantidad de, por ejemplo, azúcares, sal, específicamente sodio, para que sea comprendido, grasas saturadas, trans, los que están incrementando en su consumo, ¿no? Perú no se queda atrás, es uno de los principales países en Latinoamérica que consume más o está consumiendo más en los últimos años, ¿no? Es la tendencia. Entonces, estos productos tienen especial atención porque el consumirlos en exceso va a generar una serie de enfermedades crónicas como la obesidad, empezando por ella. Entonces, lo que han decidido muchos gobiernos ha sido gravar a estos alimentos, ¿no? Algunos han, por ejemplo, colocado impuestos a las bebidas azucaradas, que es un vehículo, una forma fácil de consumir azúcar. El azúcar es el insumo más pernicioso para la salud, ¿no?
Yo sé que también la sal, yo sé que también las grasas saturadas, ni hablar de las trans, pero el azúcar creo, desde mi modesta opinión, que es el que más problemas ocasiona a la salud. No sé, tú eres la experta. ¿Qué opinas? Particularmente como tal, yo no la colocaría en ese escenario, pero sí el exceso. El excesivo consumo de azúcar sí puede ser sumamente perjudicial y puede ser el inicio de una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, hay que reconocer, sí, el azúcar es un nutriente, lo necesitamos, químicamente es un compuesto que requerimos para funcionar en el día a día, el ser humano lo requiere y otros animales también. Sin embargo, habitualmente tiene un consumo excesivo. Entonces, en las gaseosas, por ejemplo. Por ejemplo, en las gaseosas. Los jugos de caja, ni claro qué decir. Que sí. Exacto. Entonces, y también el azúcar que consumimos dentro de los alimentos que preparamos en casa. Pero claro, estos alimentos no están acompañados de otros ingredientes que pueden ser nocivos. Ok, ¿no? pero hablemos de los impuestos. Entonces, ¿en qué países se ha adoptado esta medida? Por ejemplo, Colombia. Ya, ¿qué ha pasado en Colombia? Cuéntanos la experiencia colombiana. Bien, Colombia ya desde hace un tiempo atrás ha instaurado impuestos a los alimentos ultraprocesados, no solo en las general. bebidas. Así es, ¿no? Entonces, ellos hace algunos años ya han colocado estos impuestos junto con las advertencias también, no son octógonos en sí, son advertencias también en color negro, ¿no? Y bueno, están esperando evaluar. No solamente tienen estas políticas, también, por ejemplo, ellos han normado límites para el contenido de sodio en o sea, le alimentos. dicen a la industria, tú no vas a poner más sodio que esto. Este es mi límite. Así es. O sea, bueno, le dan una indicación clara a la industria. Interesante. Así es. Entonces, todo ese abanico de políticas lo que está buscando es limitar, en principio, el crecimiento de la obesidad y enfermedades crónicas. Yo leí que en México hace unos años se lanzó el impuesto a las bebidas azucaradas, básicamente, ¿no? Que fue obviamente muy combatido por la industria, ¿no? Ellos no quieren ningún tipo de regulación. Y se señalaba de que, por ejemplo, este impuesto podría haber tenido mejores resultados porque creo que primigeniamente los recursos recaudados se iban a destinar a la implementación en las escuelas de bebederos de agua. Finalmente creo que eso no se dio y que los recursos recaudados por este impuesto fueron al Tesoro Público, donde se licúan, pues, y vete tú a saber para qué finalidad acaban, ¿no? De repente para comprarles autos a los generales, ¿no? Entonces, es una cosa de locos. Entonces, yo creo que una medida como los impuestos puede ser válida, pero tendría que establecerse con claridad que su objetivo va a ser tal. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, correcto. Incluso también es un tema el escenario de México es muy importante porque hay que ver... Ellos tienen una epidemia de obesidad en este momento. Exacto. Junto con Estados Unidos compiten a nivel mundial, ya le ganaron. Así es. Sabes que son los principales consumidores de gaseosas, de Coca-Cola. Los vecinos de Estados Unidos. Así es. Y entonces México impuso un impuesto que hace poco nada más han tenido que aumentarlo, justamente por un tema de cómo se plantea el impuesto, ¿no? Hay formas de plantearlo, por ejemplo, a nivel del volumen, ¿no? Por cada litro de bebida azucarada tiene un tanto valor, un porcentaje el impuesto, ¿no? Hay otra forma de plantearlo, como lo tenemos acá. Por ejemplo, en Perú también tenemos un impuesto selectivo al consumo que justamente grava de forma particular determinados productos por las externalidades que producen, ¿no? Es decir, los costos adicionales que le generan al Estado el consumo frecuente de tales productos, el tabaco, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, aquí en Perú, por ejemplo, nosotros lo colocamos en función a la cantidad de azúcar que tenga, ¿no? El caso de México, justamente por lo que tú comentabas, entre otros motivos, también han tenido que modificarlo, porque la recaudación ya no era suficiente, ¿no? Las externalidades, todas las enfermedades que se generan, ya resultaban mucho más costosas, notoriamente, ¿no? A comparación de lo que se podía recaudar por el Es que el Estado, ningún sistema de salud de ningún país de la región está preparado para el crecimiento brutal de estas personas que se enferman porque la comida que ingieren no es comida, es un producto con cantidades excesivas de estos compuestos, ¿no? Azúcar, grasas, saturadas, grasas trans. Es increíble. En el Perú todavía se venden productos con grasas trans porque ya están prohibidas. Están prohibidas, pero hay una excepción. Hay una excepción y si es que en el caso la industria sustenta que no es posible producirlo sin grasas trans, ojo, no por añadidura, sino porque en el procesamiento de un alimento se pueden generar por ejemplo, el calor, ¿no? O ciertos procesos industriales. Que se generan indudablemente como parte del proceso. Así es. Solo en eso. Solo en esos casos, si lo sustenta
gustan pueden incluir grasas trans, sí. Ok, porque realmente nosotros como consumidores tenemos que preocuparnos por elegir bien los alimentos. Lo que decía nuestra invitada Lorena Saavedra al inicio es fundamental. Este es un tema que no tiene una sola causa, tiene muchas causas. Y quizás la principal causa sea la falta de información que como consumidores tenemos. Todos hemos visto casos en los cuales los padres de familia lo primero que hacen cuando van a un supermercado es comprarle una gaseosa a su hijo y el niño está tomando. ¿Y por qué hace eso el padre de familia? ¿Porque odia al niño? No, lo hace por falta de información. Y eso es muy, muy importante. Una cosa que me decía un experto de la OMS hace tiempo, hace muchos años que ya falleció, me decía de que el azúcar actúa en la misma zona del cerebro que las drogas. O sea, tiende a generarte adicción. ¿Eso es cierto? Es correcto. Está presente en un sistema de recompensa. Entonces, hay cierta satisfacción cuando uno consume azúcar, ¿no? Y una sensación de placer. Entonces, sí, hay un riesgo, ¿no? Como decía, el azúcar sí puede ser un nutriente, pero también hay que tener cuidado porque si lo consumimos excesivamente, a partir de este punto es que pueden comenzar una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, el cerebro va a pedirle al cuerpo buscar más azúcar, y eso se vuelve un círculo vicioso si no mantenemos el control. Este tema de los impuestos es bien interesante y da mucho que pensar. A mí en lo particular creo que una medida como esta sería muy conveniente en el Perú. Yo te quiero preguntar, Lorena, ¿existe alguna medición, alguna estimación que se haya hecho sobre esta medida en el caso de nuestro país? Sí, correcto. A partir del 2018 se modificó el impuesto selectivo al consumo en Perú para las bebidas azucaradas y es así como decidimos dentro del grupo de investigación desarrollar una evaluación, ¿no? Junto con la Universidad de Carolina del Norte se desarrolló este estudio y evaluamos productos vendidos en Lima Metropolitana y, bueno, le hicimos seguimiento durante varios años tras la implementación de el etiquetado frontal de los octógonos y también con el cambio en el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Y bueno, sí puedo comentar que hay algunos resultados importantes, ¿no? Ajá. Algo interesante es que, por ejemplo, ha disminuido el consumo de bebidas consideradas altas en azúcar, llámese altas aquellas que llevan los octógonos y que tienen el mayor valor del impuesto, ¿no? Sí han disminuido, pero también hay una alerta, y es que están más bien los consumidores aparentemente sustituyendo el consumo de esas bebidas por las que tienen menor cantidad de azúcar, pero ahora llevan edulcorantes. Y eso sí es una alerta a nivel de salud pública. Claro, la OMS la dio hace unos años, ¿no? O sea que los edulcorantes tampoco es que sean la solución al problema. Correcto, correcto. Entonces hay que estar atentos y creo que también es importante tomar otros ejemplos como Argentina, México, que sí ha tomado posiciones frente al uso de los edulcorantes no calóricos. Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho en ese país? Ellos han colocado advertencias, mensajes, no octógonos, pero mensajes precautorios dirigidos especialmente a los niños, ¿no? Donde los empaques llevan el mensaje de contiene edulcorantes, no recomendado para los niños. Claro, eso no fue pensado cuando se dio la ley de alimentación saludable. No nos imaginábamos, ¿no? Pero la ciencia va avanzando y la ciencia va descubriendo nuevas cosas y por tanto las normas tienen que adaptarse a la nueva realidad, ¿correcto? Entonces, en el Perú nosotros tenemos en realidad una realidad diferente a la que teníamos antes de los octógonos. Hemos avanzado, por lo que te estoy entendiendo, porque el hecho de que se haya disminuido el consumo de bebidas altamente azucaradas ya es un buen indicador. Pero seguimos viendo que todavía faltan los otros componentes. Decías que era multifactorial el tema, ¿no? Falta la educación, falta el ejercicio, falta un mayor control por parte del Estado. Ni siquiera sabemos, Lorena, si todos los productos que deberían llevar el octógono alto en azúcar o alto en sodio lo llevan. Han habido denuncias ante el Indecopi por este tema, que empresas no han colocado los octógonos, lo cual constituye publicidad engañosa y ha habido sanciones por parte de las comisiones pertinentes del Indecopi. Entonces también la escasa capacidad que tiene el Estado para fiscalizar es otro factor que conspira en contra. Sí, correcto. Esta vigilancia ha venido desde la academia, en realidad. ¿No? Ha venido como parte de un plan ya del Estado para que se pueda hacer vigilancia y evaluación, fiscalización finalmente de la propia ley, ¿no? Entonces, sí necesitamos mayor control sobre estos procesos, ¿no? Para ver si en efecto se están desarrollando las iniciativas, se están implementando las políticas que se han ya promulgado hace varios años, ¿no? Pero no tenemos todavía suficiente evidencia. Bueno, esperemos que estas cosas cambien. Nos ha acompañado Lorena Saavedra.
Ella es una nutricionista que viene estudiando desde la perspectiva de las políticas públicas todos estos temas vinculados a la alimentación saludable o a la alimentación no saludable. Gracias, Lorena. Gracias, Crisólogo. Un gusto haberte tenido. Con ustedes, mis queridos canchanchanes, hacemos una brevísima pausa y regresamos. Bueno, amiguitos y amiguitas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que Yo Consumidor se estrena todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en el canal YouTube de Yo Consumidor. Y también pueden visualizarlo a través de las redes sociales de Aspect, como son el Facebook, el Instagram y el Twitter, X, el día de hoy. Y aunque no hayan visto el programa cuando se estrenó, ya saben que queda grabado y lo pueden ver en el momento que tengan tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.